Entonces, el socialismo plantea leyes que obviamente todavía no había margen y, bueno, nos llevamos por delante un punto de quiebre porque estamos hablando de esa Argentina agroexportadora que explota junto con el mundo con un hecho económico brutal de aquel entonces que deberían recordar del año pasado, que fue en el 29 en verdad, no en el 30, que fue, La crisis, sí, a la ver, caída de la bolsa de Nueva York. exactamente, la caída de la bolsa de Nueva York. En ese momento, obviamente, el mundo no está globalizado al punto que lo está hoy, pero el mundo siempre estuvo globalizado. Fíjense que hoy tenemos esta pandemia que viaja en avión, pero la peste bubónica viajó en caravanas mercantiles, tardó 5 años para llegar de China a Europa, hoy tardó 3 días, pero el mundo se globaliza igual. Eh, Así que bueno, en 1930 la crisis de la bolsa también rebota en la Argentina, conlleva la caída del gobierno de Irigoyen, o sea, Sí. del radicalismo, de un gobierno más de clase media, menos conservador, y trae aparejado toda una década que se le llamó la década infame, del 30 al 43, donde en el 43 hubo, a ver, durante todo ese periodo hubo fraude electoral concretamente. En el 43 hay un golpe de Estado que en el 45 llama a elecciones, 46 llama a elecciones que gana Perón. Perón hace una reforma constitucional, si mal no recuerdo fue en el año 49, que pone patas para arriba a la constitución anterior, incorporando un montón de derechos que actualmente figuran de un modo u otro, derecho de los niños, Sí, de los ancianos y fundamentalmente la mujer, de la mujer, un montón, bueno, el voto femenino, sin ir más lejos, en el sí. 52, El más importante, claro. con el partido peronista en ese momento, el partido peronista femenino, ¿no? O sea, había dos partidos, el padrón estaba dividido en aquel entonces. Es más, es decir, ya casi no hay, pero hubo una época que había doble numeración de documentos, porque los hombres tenían lo que se llama libreta de enrolamiento y las mujeres la libreta cívica. Entonces, entre gente de mucha edad, o sea, son números bajos, tipo 2 millones por ahí, o sea, que son bisabuelos de ustedes, más o menos, abuelos o bisabuelos de ustedes, pueden llegar a encontrar que se repiten los números porque cuando se le dio el voto a la mujer para la elección de 1952, se empezó con la libreta cívica la numeración nuevamente, ¿no? O sea, en un padrón aparte. O sea, no siguió la numeración de la documentación que tenían los hombres, ¿no? O sea, no es como ahora que estamos todos intercalados, ¿no? O sea, en esa época Claro. se hizo una numeración separada. Pero como bien decís, sí, los derechos de la mujer, derechos del trabajador, derechos de la niñez, de la ancianidad, bueno, un montón de derechos. Esta constitución del 46 es una constitución que cuando llega el golpe de Estado del 55, la revolución mal llamada Revolución Libertadora, eh, la reforma en el año 57 con una reforma de facto. Es una cosa muy extraña en la historia porque es una reforma, a ver, prácticamente inconstitucional de la propia constitución, porque el peronismo estaba proscripto, el peronismo no pudo llevar convencionales constituyentes, se hizo, digamos, bajo la tutela de una dictadura, un horror, digamos. Un desastre. Sí, un horror. Pero bueno, es la constitución que nos rige, hay un principio jurídico, que quiero que se lo graben, que se llama continuidad jurídica del Estado, que bueno, hay cosas que por más que no nos gusten, nos tenemos que fumar, tenemos que tolerarlas, tenemos que aceptarlas, porque si no perdería lógica el sistema jurídico. Supongamos que los semáforos, por decir una pavada, los impone una dictadura militar. Entonces dice, bueno, rojo, pasa rojo, multa, pasa verde, está todo bien. O sea, vos no podés porque llegas a la democracia y decir, no, es una ley de la dictadura, todas esas multas no valen. No, bueno, es un ordenamiento jurídico, hay que aceptarlo. O el que robó y mató durante la dictadura y fue en cana por ser un ladrón común, no un preso político, a ver, está bien puesto en cana. ¿Me explico? O sea, hay un problema de continuidad jurídica
Y bueno, la Constitución del 57, o sea, la reforma que se hizo en el 57, tiene todos los cuestionamientos que podamos querer hacerlos, que seguramente son válidos y son lógicos y son razonables, pero por una cuestión de continuidad jurídica es la Constitución del 57 la que llega a, ¿cómo se llama?, al 94 con la reforma que hizo el gobierno de Menem y que nos sigue rigiendo actualmente. Sí. En el 57, llamativamente, se incorpora el 14 bis, que era uno de los temas centrales que tenemos que charlar hoy, ¿no? El 14 bis. Sí. El artículo 14 bis es una especie de gran síntesis de los derechos sociales, de los derechos del trabajo contenidos en la Constitución que reformó Perón, el peronismo, en el 49. ¿Sí? Esa reforma que hace el peronismo en el 49 es trasladada y sintetizada en algún punto en el 14 bis. Y es bastante extraña la síntesis. Yo voy a tratar de leer acá literal, si mi vista me ayuda. Vamos a empezar con el 14. No todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Por eso hablamos de la ley de contrato de trabajo. Porque en términos generales, la Constitución no nos regula directamente. La Constitución dice cosas que son más globales, más generales. La especificidad después va a las leyes. Es más, después va a los decretos y a las resoluciones y cada vez a herramientas más específicas. Imagínense que en la Constitución no se puede regular, por ejemplo, en materia de trabajo, qué sé yo, el trabajo del personal aeronáutico. Porque nosotros estamos diciendo que la gente labura 8 horas, pero si vos laburas en un vuelo, que el vuelo dura 14 horas, o sea, evidentemente tenés que tener un régimen distinto. Porque no es factible que te vaya esa ley. Entonces, como dice el artículo 14 en principio, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, trabajar y ejercer toda industria lícita, que era lo que hablábamos en un principio. O sea, laburar de forma independiente, seguro. Trabajar y ejercer toda industria lícita. Importante esto, industria lícita. Vender falopa no es un laburo. ¿Ok? O sea, obviamente. Navegar y comerciar. Peticionar ante las autoridades. De entrar, permanecer, transitar y salir en el territorio argentino. Qué complicado con el tema de la pandemia este derecho, ¿no? Que en este momento no tenemos esa libertad de transitar. O sea, fíjense que virtualmente estamos en una suspensión de algunos de los derechos constitucionales más importantes. O sea, el presidente de la nación, creo que con muy buen criterio, y creo que la población y la oposición también, con bastante buen criterio, todos nos fumamos calladitos que se nos supriman un montón de libertades individuales por el bien común de no contagiar a la gente, de que la pandemia no se expanda y todo eso. Pero verdaderamente para poder hacer esto tendríamos que estar en estado de sitio. ¿Sí? En estado de sitio. O sea, suprimir las garantías constitucionales. Y termino con el artículo. Decía, transita, publicar sus ideas para la empresa de censura previa, de usar, disponer de su propiedad. La propiedad privada es sagrada. En la Argentina es un derecho constitucional. Ergo no somos un país socialista. De asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Enseñar y aprender. ¿Cómo, hija? No sé, estaba leyendo, pero... Porque Bien. tengo la constitución que nos dieron cuando fuimos al Congreso. Bien. 14 bis. ¿Querés leerlo vos? Bueno. Dale. ¿Pero se me escucha bien? Sí, creo que sí. Yo escucho perfecto. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, dale. Bueno. Artículo 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Condiciones dignas y equitativas de labor. Jornada limitada. Descanso y vacaciones pagados. Retribución justa. Fíjate que el descanso y vacaciones pagos ya es de rango constitucional. Esto se lo tomaron a la Constitución peronista. Sí, perdón. Sí. ¿Sigo? Salario mínimo vital móvil.
remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, Stop. con control de la producción. Ahí hace un stop. Esto no estaba en la Constitución peronista del 49. La participación en las ganancias de las empresas y la participación en las decisiones, no. Es un tema muy interesante. Claudia, mi esposa, está escribiendo una tesis, hace tiempo tiene escrito una tesis, está peleando la corrección por en una maestría con el tema este de la participación en las ganancias, porque es un tema que no se da casi en la Argentina. Es un tema que está previsto en la Constitución, no está legislado y los sindicatos no lo quieren. Los sindicatos quieren el sueldo y no la participación en la ganancia, porque a ver si todavía me hacen participar en las pérdidas, ¿no? O sea, es un tema que quedó muy entre paréntesis y que es hasta difícil saber cómo llegó a la Constitución esas liñitas de participación en las ganancias de las empresas. Dale, seguí, por favor. Y colaboración en la dirección. Protección contra el despido arbitrario. Indemnización se llama eso, público. ¿no? Esa es la indemnización, la protección contra el despido arbitrario. Sí. Organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Otro stop. La Argentina tiene en su organización gremial una complejidad diferente. O sea, nosotros estamos organizados gremialmente por actividad. Otros países están organizados gremialmente por empresa. La Constitución no dice que tenemos que estar organizados por actividad ni por empresa. Dice libre. O sea, que en este momento sigamos con este formato más antiguo de actividad responde al poder de presión de los sindicatos actuales, pero no necesariamente a la legalidad. La legalidad constitucional habla de libertad de agremiación. ¿Está claro, chicos? Para todos, abran los otros microfonitos. Sí. ¿Sí? Sí. Genial. Sí, sí.